Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estamos? Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Los Detalles de tu Vida. Quiero dejarles saber, por cierto, en esta temporada vamos a estar hablando de las emociones y hablando de eso, el 27, 28 y 29 de mayo voy a tener 3 días de reto para hablar sobre el perdón. Va a ser en inglés. Si hablas inglés y te quieres unir, voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. Creo que va a ser una bendición porque en 3 días en este reto te voy a retar a perdonar a niveles que a lo mejor nunca antes lo has experimentado, ya que puedas experimentar un nivel de libertad que no has experimentado antes. El reto se llama ¿Cómo una mujer cristiana perdona sin condonar lo que su ofensor le hizo? Entonces, las quiero invitar, pero bueno, vamos a entrar de lleno con este episodio. Como les prometí en el episodio pasado, Nelly nos va a estar acompañando por toda la temporada. ¿Cómo estás, Nelly? Hola, muy bien, May, muchas gracias. Aquí seguimos. Nelly, ¿quieres recordarnos con algunos comentarios del episodio pasado de qué hablamos? Sí, claro que sí. Pues estamos hablando de las emociones. Esta temporada vamos a estar hablando de las emociones. Vimos qué son las emociones. Yo le preguntaba a May, ¿qué son las emociones, May? Vimos que las emociones son buenas porque Dios nos creó de esa manera, porque Dios tiene emociones. Jesús tuvo emociones. Vimos algunos versículos donde la Biblia nos muestra que Jesús tuvo emociones de felicidad, de gozo, pero también de angustia, de tristeza, y hay también de enojo en la Biblia, ¿verdad? Entonces, las emociones son buenas. Vimos 3 errores que llegamos, no sé si es como errores, pero 3 cosas no buenas con las emociones, ¿verdad? Ujú. Por ahí que a veces las reprimimos o las otras dos bueno, la otra que es Vayan la y mía. escuchen el Sí, episodio. pero la otra es la mía de que no las controlamos realmente, Ujú. sino que ellas nos controlan. Y la tercera es así, vayan al episodio anterior. Pero bueno, más o menos estuvimos hablando de eso, de que son buenas porque las tenemos, o sea, no como el por qué tan a detalle, pero sí porque el Señor las tiene y porque nos hizo a su imagen y semejanza. Ujú. Y hasta algo tan sencillo como qué son, ¿no? O cuáles, ¿no? Sí, Son algunas de las emociones. De eso andábamos hablando en el sí. episodio anterior. Sí, y fíjate que voy a escribir en las notas de ambos episodios la definición de emociones según hay un autor que me gusta mucho que se llama Borgman y él escribió un libro que se llama Feelings and Faith, Emociones y Fe. Por cierto, en el episodio anterior en las notas les dejé ahí de regalito el resumen de ese libro. Yo sé que están muy ocupadas, no tienen tiempo de leer, pero el resumen del libro creo que les puede ayudar mucho y él da una definición de qué son las emociones y creo que eso ayuda mucho a distinguir, ¿verdad? Porque a veces creemos lo que la cultura dice. No lo voy a mencionar ahorita porque ya no tengo las notas de ese episodio y no lo quiero butcher, no lo quiero dañar, pero es importante, como tú lo mencionaste, tener una working definition, una definición. El día de hoy quiero que hablemos sobre cómo las emociones revelan algo más profundo que está operando en tu corazón. Y esto puede ser una muy buena indicación o puede dominar, controlar tu vida al punto que te sientes esclava de eso. Y estábamos platicando, ¿verdad? Fuera del aire, y yo te platicaba el testimonio de esta chica. Fue una chica que aconsejé por un tiempo largo, donde ella decía, yo no me recuerdo qué es vivir sin ansiedad. Ella está en sus treintas, a mitad de sus treintas, y ella recuerda que empezó viviendo con una ansiedad dominante desde los 10 años de edad. Y era tan fuerte el que ella me dijera, yo no sé lo que se siente vivir un día sin ansiedad. Había vivido ella tanto con esa ansiedad toda su vida que se había vuelto parte de su identidad.
Y en ese caso podemos decir, eso es un ejemplo donde las emociones la habían logrado dominar, controlar y le habían traído esclavitud. Desgraciadamente la cultura nos dice que eso no se puede eliminar, no se puede hacer morir, sino que solamente se controla y se maneja, ¿verdad? Y aquí en los Estados Unidos ahorita la moda es controlarlo y manejarlo con medicamentos. Y si tú estás tomando medicamentos, por favor, no me escuches decir que te estoy diciendo que dejes de tomarlos. Eso es una decisión de tu doctor y tú. Pero si nos ponemos a reflexionar, ¿cuánto tiene que ver eso con lo que la Biblia dice? Somos a veces cristianas que creemos más lo que la cultura dice que lo que la Biblia dice. Y puede ser porque no se nos haya enseñado, puede ser porque no creemos que las emociones es un tema espiritual, puede ser porque cualquier cosa, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero que tengas esperanza. Y claro, vamos a empezar diciendo, no todas las emociones son racionales. O sea, no cada vez que yo tengo una emoción estoy analizándola y siendo racional. O sea, no, no, ¿verdad? Justo te iba a decir así, ¿cómo? ¿Cómo que son racionales? Pero ya, es eso. Sí, o sea, no es verdad, ¿verdad? Muchas veces no lo son porque muchas veces again, son indicadores y no es de que en ese momento estás pensando o tu cerebro lo está pensando, pero tú no lo notas, ¿verdad? Tú reaccionas con la emoción. Son una respuesta a nuestra percepción. Y esta respuesta a nuestra percepción puede estar correcta, puede estar equivocada, puede ser real o puede ser imaginaria. ¿Te acuerdas de alguna ocasión donde, a ver, ¿tienes algún ejemplo de alguna correcta, alguna equivocada, alguna real o alguna imaginaria? Yo tengo una Mm, historia de una correcta y esto está cañón. Si puedes pensar en alguna equivocada, real o imaginaria. Empecé a sentir que, que, eh, ay Dios mío, lo voy a decir. Este, estas eran las épocas donde hace muchos años, yo fui planeadora de eventos y yo estaba planeando la boda de una novia. Y yo cada vez que iba a planear la boda de esta novia en su casa, yo sentía en mis emociones que algo estaba mal con ella y el dueño del departamento porque ella rentaba. Pero obviamente, como decimos, no, las emociones malo, 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 no le hice caso, ¿verdad? Y yo sentía que algo estaba ahí mal y sentía que algo estaba ahí mal y sentía que algo estaba ahí mal. Era las y era una emoción como que me sentía engañada. Yo era la que le organizaba la boda, o sea, ya era una clienta. Obviamente yo no podía decirle nada, pero sentía que me estaba engañando, que estábamos haciendo una boda como de mentiritas y me sentía triste por el novio. Ahora creo que fue el Espíritu de Dios que permitió que yo tuviera esa sensibilidad y que me permitió tener esas emociones. No sé hasta el día de hoy qué se suponía que yo debía de hacer. O sea, con esa emoción. la verdad. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, sucede la boda, sucede algo muy particular en la boda que no voy a contar porque yo no sé si ella o la otra persona algún día me escuchen. Este, fue muy raro entre la novia y el dueño del departamento. Aquí en Estados Unidos se dice landlord, no sé cómo se dice en español, el casero, el que te cobra la renta. El día de su boda pasó algo muy, muy extraño y yo dije, "Hmm". Y bueno, entonces yo dije, no, May, no, cancela la emoción, y si era revelación del Espíritu Santo, cancélalo, cancélalo. 6 meses después sale a la luz que sí había algo entre la novia y el dueño. Fue tan impresionante. O sea, las emociones son una respuesta a una percepción y en este caso era algo correcto. Pero pues hasta el día de hoy yo no sé qué Dios quería que yo hiciera con eso. Oye, May, pero bueno, digo, puedo decir yo ahorita una imaginaria o una incorrecta, pero por ejemplo, o sea, tú que conociste también en este caso al novio, eh,
o sea, no era tan evidente, o sea, a lo mejor tú lo sentías, pero ¿no crees que era un poco evidente y que a lo mejor puede ser el otro caso de que una persona a lo mejor la siente, pero pues no le quiere hacer caso, ¿verdad? Ujú. ¿No? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, y ahí es un ejemplo de cómo las emociones sí pueden ser un indicador, una Ajá, respuesta a lo que estás percibiendo. ajá, Y ojo, no significa sigue tu corazón. sí, no, Es diferente, sí, es la capacidad que Dios nos dio en las emociones para percibir algo. El sí. truco aquí es qué es real, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Ese es el reto. Y sí, es un gran, gran reto como poner todo sobre la palabra, que realmente es nuestra luz, es lo único que nos puede mostrar. Digo, y aquí siendo como muy transparentes y demás, o sea, a mí me pasa mucho y por tener pensamientos así, siempre, y ahorita te contaba de que no, de seguro, pues mi esposo está con alguien más, está hablando con alguien más, o sea, estos pensamientos que creo que, o sea, pues no son de Dios no son correctos y demás, ¿no? Entonces eso me llega, me hace tener sentimientos de tristeza, de enojo, para y luego ir y reclamarle o enojarme o lo que sea. Y yo creo y considero que son incorrectos o sea, los pongo ante la palabra y bueno, es lo que me han enseñado mis psicólogas y demás, de que, a ver, o sea, llévalo a la palabra, o sea, ¿tú crees que el Señor permitiría eso? ¿O qué tiene el Señor para ti? O pensar de una manera positiva, o sea, no positiva, una manera conforme a la palabra, ¿verdad? Ujú, De que, a ver, no, Señor, o sea, tú me cuidas incluso en mi matrimonio, ¿verdad? Tú cuidas nuestro matrimonio, este, y pues tú no vas a permitir o debo de confiar, porque tu palabra lo dice, no nada más porque sí, ujú, que tú me cuidas y a pesar de que son sentimientos incorrectos. Entonces, sí tengo mucho eso todo el tiempo y he tratado de ir trabajando el que cuando tengo estos pensamientos, o sea, no accionar, porque mm, yo acciono y es, sí, de seguro estás hablando con alguien más, de mm, seguro, ay, de seguro viste a alguien más, o sea, porque esos son mis pensamientos y mm. eso hace que tenga luego sentimientos y decirlo. Entonces, ya sé que de ahí va a salir, no a lo mejor una pelea, porque Dios me dio un esposo muy bueno, gracias a él, Y a que, sus papás. que sabe, Dios ajá, bendiga a los suegros. este, que sabe, o sea, y no, de verdad he tratado de cambiar y él sabe lo que he cambiado de años a ahora, ¿verdad? Pero, em, y aunque a veces le molesta, pero lo estoy lastimando, sé que lo estoy Mm, lastimando. Entonces, bueno, ese es uno de como de incorrectos, ¿no? De a lo mejor, pues, cosas, tenemos otros pensamientos que hacen, o sea, en nuestro pasado ha habido situaciones y pecados que hubo y que no nos permiten pensar con claridad y mm, sentir con claridad, ¿no? Pero bueno, sí. ese es uno de incorrectos, un ejemplo. Sí, entonces, y en todos los casos, sea que sea correcta o equivocada, real o imaginaria, los sentimientos, las emociones responden, ¿verdad? Porque son estos indicadores que están llamados a responder. Entonces, la forma en cómo podemos distinguir si son correctos o equivocados, real o imaginarios, tú lo dijiste, ¿verdad? Con la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Tengo que pensar en ese momento, en este momento que me está pasando esto, ¿verdad? Alguien me decía, si, por ejemplo, si mi novio está engañándome en este momento y de seguro está terminando conmigo mi relación para poder irse con otra mujer y empieza a subir la ansiedad. Y entonces le pregunto a esta chica, ¿tienes pruebas de que tu novio te está engañando y que por eso está queriendo terminar la relación porque se quiere ir con otra mujer? Y me dice, no, al contrario, él estaba llorando, yo estaba llorando, él tiene problemas personales, o sea, como que la situación era completamente distinta. Entonces, una de las formas que puede ayudarnos es en ese momento confrontar esa situación tan específica con otra cosa muy específica. Entonces, lo que puedes decir es verdad que está sucediendo esto? O sea, en este caso, a esta chica le dije,
Pregúntate a ti misma, ¿es verdad que tu novio te está terminando su relación para irse con otra mujer? Y me responde no. ¿Ok? Si eso no es verdad, ¿qué cosa sí es verdad? Porque no es suficiente con reconocer la mentira, necesitamos también reconocer cuál es la verdad para poder anclarnos de esa verdad. Y a veces somos muy generalistas, ¿no? A veces decimos, Dios me ama. Sí, claro, pero ¿cómo esa verdad se vuelve muy específica en esta situación? Y es el ejercicio que debemos de hacer. Y llevé a esta chica que dijera, ¿es verdad o es mentira que Dios ama a mi novio más de lo que yo puedo amarlo? Y entonces ya ella me contestó, pues es verdad, Dios ama a mi novio más de lo que yo lo amo. Y si Dios ama a mi novio más de lo que yo lo amo, ¿es verdad o es mentira que Dios puede estar permitiendo este rompimiento de esta relación para que este chico se pueda acercar a Dios porque él no conoce a Dios y pueda reconocerlo como su Señor y Salvador? Porque Dios lo ama más de lo que tú lo amas. Entonces, ¿te fijas cómo se vuelve muy específico? Ujú. Es importante anclarnos de una verdad. Y sí, la verdad es que Dios nos ama, pero para que se vuelva una realidad, porque la mentira que creemos, en el caso de una emoción que se produce a través de una percepción incorrecta y que es imaginaria, las mentiras que creemos son muy específicas. O sea, generalmente no creemos, no, estos sentimientos intensos que se dan, no, estamos hablando mucho de la ansiedad, ¿verdad? De imaginaciones y de pensamientos que se vienen, son muy específicos, no son generales. Pero por ejemplo, o sea, ahorita, si ponemos de ejemplo el miedo, que igual yo contaba en el episodio pasado una situación donde tuve miedo por igual algo que imaginé, o sea, no era real, no estaba sucediendo, yo imaginé que nos podían matar o secuestrar, este, como, qué verdad podría, o sea, como poner ahí, ¿verdad? Específica, estoy tratando de pensar, no, o sea, y sí la tengo, porque, o sea, la palabra nos dice, o sea, digo, y aparte todos los salmos de que Él nos protege y nos cuida, o sea, van a caer a diestra y siniestra y no nos van a tocar, o sea, el Señor no duerme el que nos cuida, tantas palabras, ¿no? Específicas de su protección hacia nosotros. Pero fíjate bien, no pierdas de vista que esas palabras específicas de su protección para con nosotros, que generalmente están en los salmos, están interlazadas con tiempos de guerra, con tiempos de ataque, con tiempos de sufrimiento. O sea, la protección de Dios es una tangente pequeñita. La protección de Dios no significa que nunca va a pasar nada malo. Ujú. Entonces, nuestra confianza ni siquiera puede estar anclada en eso de decir Dios me va a proteger y nunca me va a pasar nada malo, porque generalmente todos los salmos que escribió, especialmente David, los escribió en medio de sufrimiento, en medio de guerras, en medio de persecuciones, en medio de él estar huyendo por su vida porque lo querían matar. Él escribe, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi roca, mi refugio. ¿Qué? ¿Tu roca y tu refugio? Pues si te están queriendo matar, ¿cómo va a ser tu roca y tu refugio? O sea, era una verdad anclada en el carácter de Dios, aunque sus circunstancias no estuvieran diciendo eso. Y esa es la verdad en la que nos debemos de anclar. Entonces, en el caso de tu historia del episodio pasado de la camioneta que creíste que los estaban persiguiendo, el razonamiento es real que estoy viendo que nos están amenazando, o es real que hay armas, es real que... No, no es real. ¿Cuál es la verdad? Que sí es real. Lo que sí es real es que aun y que nos llegara a pasar algo malo, Dios sigue siendo soberano y estando en control y Yes. Él va a usar todo para su gloria. Entonces, Señor, mi vida te pertenece y decido en este momento confiar que de ti viene lo bueno y de ti viene lo malo. Algo que admiro muchísimo son las historias de Daniel, de David, de los tres niños hebreos, ¿verdad?
cuando cuando Daniel fue echado al foso de los leones, él no sabía que no iba a morir. O sea, era lógico que él pensara que él se iba a morir, porque lo echaron al foso de los leones. Él no tenía idea de que los leones, Dios les iba a cerrar la boca. ¿Qué fue la verdad en la que él se ancló? No se ancló en la verdad de pensar, a Dios me va a proteger y él me va a salvar y no me voy a morir. El texto no dice nada de eso. Nosotros lo sabemos porque vimos ya después. Yo sugiero y propongo que la verdad en la que él se ancló fue en el carácter de Dios y decir, aun y que yo muera, yo he decidido en creer en un Dios vivo y verdadero al que yo voy a honrar aún al momento de mi muerte. Por lo tanto, el miedo ya no tiene por qué dominarme ni controlarme. Y cuando él sale de ahí, el rey le dice, ¿cómo estás tan bien? Y él le dice, es que yo decidí, el texto sí dice eso, decidí no pecar ni contra ti, oh rey, ni contra Dios, y Dios me encontró inocente. ¿De qué lo encontró inocente? De que él no dejó de creer en los atributos de Dios. Él no dudó de quién Dios era, aun cuando estaba a punto de morir. O sea, a veces creemos que la protección y la salvación de Dios viene con, Él no va a dejar que nada malo me pase. Sí, no. O sea, digo, a mí sí me queda claro que no es así, porque, o sea, al final del día el mal está y, o sea, y él lo va a usar para su gloria, y para su honra, o sea, Entonces, cualquier cosa, ¿no? en donde sí me puedo anclar es en uno de sus atributos. Ujú. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tu historia, ¿verdad? ¿Cuál sería un atributo que en ese momento pudiera anclarte y llenarte de verdad? ¿Tienes idea? Em, pues no, o sea, lo único que pensaría es como, no importa, o sea, no importa, porque uno como mamá, como que el miedo es, o sea, si me pasa algo, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Pero pues Dios está en control, incluso si me pasa algo, Él está en control, o sea, va a estar en control de mis hijos, o sea, va a estar en control de todo, ¿verdad? O sea, va a ser, es para su bien, o sea, su palabra dice que todo es para su bien, entonces, eh, aunque a veces no sabemos cómo, o sea, si alguien falleció, o si algo nos pasó muy grave, o sea, es tener la confianza de que, Señor, o sea, tu palabra lo dice que es para tu bien y en eso hay que confiar, ¿no? Ujú. Abre si quieres la Biblia en el Salmo 94, si quieres este sí en la nueva versión internacional, versículos 18 y 19. Tengo curiosidad de saber cómo lo hice en español. Salmos 94, versículos 18 y 19. Ujú. En NBI, N, NTV. ¿Ah? sí, cualquiera de las dos. Ok, 18 y 19. Ujú. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Qué interesante. En inglés dice cuando la ansiedad era grande en mí. Mm. Tu consuelo me llenó de esperanza y alegría. De esperanza y alegría. Ujú. ¿Cuáles son? Renovó. Oh, renovó. Ajá. Fíjate. Los dos atributos de Dios ahí, el amor inagotable de Dios, consuelo y su consuelo, ¿verdad? Su capacidad de consolar. Entonces, en ese momento puedes decir, Señor, decido creer que tu amor inagotable nos va a sostener, pase lo que pase, y que tu consuelo va a renovar mi gozo y mi alegría. No es el que en realidad no sean secuestradores lo que va a renovar mi gozo y mi alegría, es tu consuelo. Y yo le ayudo a mis aconsejadas a decir, al decirle a Dios, porque las hago que escriban esta oración y que digan, y quiero, Señor, que sepas que no sé cómo se ve eso, porque no lo he experimentado. No sé qué significa que tu consuelo me dé gozo y alegría. Que la verdad es que siempre he creído que el hecho de que no me pase nada malo es lo que me va a dar gozo y alegría. Así es que aquí estoy, enséñame y déjame saber qué significa
que tu consuelo me va a dar gozo y alegría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso específicamente en este momento que estoy sintiendo este miedo tan grande? ¿Qué inclusive les digo, tienes que usar tu imaginación santa. ¿Qué significa para ti en ese momento sentirte consolada? En el momento en que estás experimentando ese nivel de miedo. Tienes que hacer que tu mente empiece a ser tan específica, de tal manera que lo puedas ver, lo puedas oler, lo puedas sentir, lo puedas saborear. Tienes que saber qué significa el consuelo de Dios para esa situación específica, porque así como el miedo desarrolla sus imaginaciones tan específicas, así nosotros debemos desarrollar específicamente qué significa eso para esta situación. Y es un ejercicio constante, ¿verdad? Y esto me lleva al punto del que quiero terminar hoy hablando. Cuando, si nos imaginamos en nuestro corazón, Dios nos creó con emociones, con pensamientos, con acciones, ¿verdad? Tenemos la capacidad de accionar, de pensar y de sentir. Si nos lo imaginamos como un tren y está el, la máquina del tren y luego los vagones, si vivimos en forma de que nuestras emociones son las de la máquina del tren y son las que llevan jalando todo el tren, y detrás de eso viene la reacción, cómo reaccionamos y cómo respondemos, y luego hasta el final vienen los pensamientos, ¿verdad? Porque pensamos, híjole, ¿y qué va a pasar? ¿O qué pasó? ¿O qué no pasó? Y generalmente a veces ni siquiera pensamos en Dios. Tú dijiste algo muy importante, que tú dijiste que tú empiezas a orar en silencio. Y eso es bueno, ¿verdad? A veces yo pregunto, bueno, ¿y qué estás orando? Porque también es importante saber, ¿verdad? Porque la forma en cómo oramos demuestra que estamos creyendo en ese momento. Am, ¿Qué pasaría o qué pasa si el tren siempre lleva eh, la, la, La am, máquina o el motor que lleva siempre. ajá, Que de hecho iba es- a decir que eso, o sea, cuando la máquina lleva, las emociones llevan la máquina, es como cuando nos dicen, sigue tu corazón, haz de cuenta, o sea, exacto, exacto, es exactamente así. Haz lo que tú sientas que es mejor hacer. Sigue tu corazón y que Él te lleve y que Él te guíe. El resultado es desastroso. El resultado siempre es para darte felicidad a ti mismo, para darte seguridad, confort, alegría. Y alguien me va a decir, bueno, May, ¿qué tiene eso de malo? Pues resulta que tú fuiste creada para amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que tiene de malo. Y entonces se vuelve un conflicto de intereses, porque si permites que tus emociones estén jalando la máquina del tren y tú reaccionas y vives reaccionando a tus emociones, por eso aquí íbamos, en algún episodio vamos a hablar sobre aquellas mujeres que batallan con lo que los demás dicen de ellas. Pero, por ejemplo, esa mujer que siempre está batallando con, ay, ¿qué pensó de mí? Y vi que hizo esa cara, y qué dijo, y que no sé qué, no, yo ya no le voy a hablar porque la vez pasada en la fiesta no me saludó. Y a lo mejor la saludó y ella no la escuchó, ¿verdad? Pero viven con sus emociones guiando el tren, dominándolas y reaccionan en base a eso. Y aún sus pensamientos son pensamientos, viven estancadas en el pensamiento. Has conocido mujeres que 3 horas después, y tú ya pasaste la conversación y esa mujer sigue anclada en esa situación porque sus emociones la dominan. Hay un autor que enseña que las emociones son buenos siervos, son malos amos. ¿Sería así la palabra? Amos. sí, ambos. Ujú. Porque maestros no, ¿verdad? No, no aplica la Mm. palabra. Las emociones son buenos servidores, te sirven de algo, pero cuando se vuelven tus amos, se vuelven tu tortura, te torturan. Es una manera de identificar si estás siendo dominada por tus emociones y si es la máquina del tren que está jalando el resto de tu vida. Pregúntate a ti misma, ¿vivo en tortura? ¿Vivo atormentada por esto que vivo? Si es ira, si es enojo, si es ansiedad, miedo, celos, ¿verdad? Eh, Amor. Hay mujeres que no saben la definición
desinteresada del amor y viven en esta infatuación que ellos creen que es amor, pero las domina y las controla de tal manera que se vuelve una tortura. Y que cualquier pareja que tienen, cualquier relación que tienen, como vive este sentimiento dominándolas, asfixian a su pareja. Se vuelve una tortura, pero ellas dicen, es que yo amo mucho, yo amo demasiado y mis parejas no lo pueden resistir, pero en realidad son emociones que las están controlando y dominando y dictaminan todo lo que hacen. En base a esas emociones hacen su círculo de toda su vida. Si me siento bien hoy, sí lo hago, si no me siento bien, no lo hago, ¿verdad? Y sus pensamientos van hasta atrás, el raciocinio se queda hasta atrás. Yo propongo que la forma en como Dios nos diseñó es para Él crearnos, para amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, es que primero Dios engancha, no engancha, engages, eh, habla a nuestros pensamientos, a nuestro raciocinio, que así fue como Dios nos creó. Cuando Dios nos llama a creerle, a creer, Él no nos dice, Él no nos llama a sentir. O sea, Él nos llama a creer en su amor. Él nos llama a creer en Jesús. Él no nos llama a sentirlo, nos llama a creerlo en nuestro pensamiento, en nuestro raciocinio, a entrar en esta decisión de creer. Él involucra nuestra decisión y nuestro raciocinio primero y después siguen las emociones. Yo propongo que este es el orden que Dios creó en la Biblia y les voy a poner en las notas los dibujitos de los trenes para que vean gráficamente a lo que me estoy refiriendo. Cuando primero pones tu raciocinio y tu pensamiento y te dedicas a pensar en Dios, en su palabra, en creer en su palabra. Si quieres buscarme por ahí, Isaías 48. Lo que va a suceder a partir de eso es que vamos a actuar conforme a lo que estamos creyendo. En el caso de Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones, él actuó en base a lo que él creía. Él no se resistió a esa injusticia, él no pegó de gritos, él no renegó en contra de Dios. Él creía que Dios era digno de ser adorado, que Dios era perfecto, que Dios era bueno, y él actuó conforme a eso, a pesar de que él creía que se iba a morir en el foso de los leones. Y al final vienen los sentimientos que van a seguir esas acciones. Cuando tú te mantienes parado en creer que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios tiene un buen control de todas las cosas y tú actúas conforme a eso, entonces sí se va a producir un sentimiento de mayor confianza, un sentimiento de contentamiento, un sentimiento de felicidad, independientemente de las circunstancias. Aún y que las circunstancias no cambien, ese sentimiento es el resultado de lo que estás actuando, que es el resultado de lo que estás creyendo. ¿Qué dice Isaías Es un 48? sentimiento santificado. Y esa es la respuesta a tu pregunta del Sí, episodio pasado. sí, vayan a escucharlo, por cierto. Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Que justo quería hacer un comentario de esto, que también no es pensar cualquier cosa, Mm, que podemos retornar al corazón, que son nuestros pensamientos, pero, o sea, tenemos, bueno, lo mejor obviamente y lo que nos enseña la palabra es que pensemos en la verdad, que es la ujú. palabra, ¿no? En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que merece honra, o sea, todo lo bueno, en esto pensar y es lo que dice la palabra, ¿verdad? O sea, digo, ahorita lo que leímos, que su palabra es lo real, porque incluso nuestros pensamientos pueden ser confusos, Ujú, y nuestro corazón más, ¿verdad? Porque ahorita ujú. estaba también, traía ahí o también otro de Jeremías de engañoso es el corazón o perverso es el corazón, pero la palabra es la verdad. Entonces, que estos pensamientos que son la máquina del tren que guía sean la palabra del Señor que permanece Sí, para siempre sí. y es, o sea, lo bueno en lo que sí debemos de pensar que es la verdad, ¿no?
Sí, por eso es que no podemos vivir en estas verdades relativas y yo creo que por eso es que no hay esperanza en aquellos que no creen en Dios, ¿no? Porque si no hay una verdad real, si no hay una verdad absoluta, ¿de qué te vas a anclar? Vives en las arenas movedizas, ¿no? Y sí, es cierto, tienes que pensar en quién es Dios, en su carácter, y tienes que pensar en lo que la palabra de Dios dice de Dios y de ti y de las circunstancias. Y entonces sí puedo accionar conforme a eso. Por ejemplo, nunca se me prometió que voy a vivir una vida sin dolor. Sí, no, Nunca se me sin prometió tormentas. que no va a haber tormentas, ¿verdad? Eso es una verdad. Ahora, ¿cómo voy a accionar en base a esa verdad? No quiere decir que yo propongo que vayamos y busquemos las tormentas. O sea, No. no, no las tenemos que buscar. Pero sí confiar en que igual Isaías, no me aprendo los versículos, creo que es, no, 55:8 es los planes, pero no, donde dice que él lo que sí promete es que siempre va a estar con nosotros, ¿no? O sea, si pasas por el fuego, yo estaré contigo, si vas por las aguas, yo estaré ahí, o sea, eso sí, él siempre va a Sí, estar con nosotros. sí. Y ahora, ¿a qué estoy llamada yo? A creer eso, aunque no lo sienta. Entonces, el reto para hoy, chicas, es voy a decidir creer lo que Dios dice en su palabra, aunque no lo sienta o no. Y te puedo animar a que si decides creerlo, aunque no lo sientas, aunque tus circunstancias no lo digan, que eso es verdadera fe, que la verdadera fe es creer lo que no has visto, pero que estás creyéndolo. Y a veces creemos que la fe es nada más, tengo fe para tener más dinero, tengo fe para que Dios cambie a mi marido, tengo fe para encontrar marido, tengo fe para, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios te está llamando a tener esta verdadera fe donde decides creer en lo que la palabra de Dios dice de Él mismo, en sus atributos, creer lo que dice de ti, que tú eres amada, que tú eres valiosa, que tú eres hecha a la imagen de Jesucristo, perdón, a la imagen de Dios? Si eres hija de Dios, que ahora tienes la identidad de Jesucristo en ti, creer esas verdades, aunque no lo sientas. Eso sí sería fe. Y si no lo puedes creer, todavía algo más hermoso es que el Espíritu de Dios está ahí para decirte, yo te ayudo, pídeme ayuda, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y profundas que tú no conoces. ¿Tú te imaginas conocer cosas grandes y profundas sobre tus emociones cuando puedas tener esta libertad de que tus emociones no te controlen y no te dominen, no te atormenten? Y puedas decir, Señor, creo en que tú me amas, aunque no lo siento el día de hoy. Aún a veces yo reto a la gente y le digo, aún y que tú nunca llegases a tener una experiencia emocional o espiritual o como le quieras llamar, de sentir bonito cuando está la alabanza en la iglesia o del llamamiento en el altar, ¿podrías creer que Dios es Dios y que Dios te ama, aunque nunca lo experimentaras en tus emociones? Porque si podemos decidir eso primero y decir, Señor, yo voy a creer en ti, lo sienta o no lo sienta, va a haber un cambio tan radical y va a haber una madurez tan radical que no va a haber otra opción más que se empiece a notar en todas tus relaciones con las demás personas. Y eso es libertad. Eso es verdadera transformación. Eso es el ejemplo de un verdadero cristiano, no de cuánto me lleno las palabras de decir los versículos, sino de cuánto decido creer que lo que esa Biblia dice es verdad para mi corazón, aun y que no lo sienta. Y sabes una cosa, eventualmente los sentimientos siguen, eventualmente llegan. Y voy con esto termino, ya nos alargamos un poquito, pero hace como 15 años, mi esposo y yo estábamos en problemas matrimoniales muy fuertes. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi consejera, yo no siento amor por mi esposo. Y me dijo, está bien. Dice, ¿crees que Dios es un Dios de amor? Y le dije, sí. ¿Crees que Dios puede
crear amor, o sea, ni siquiera renovar, crear de donde no hay amor. Y yo muy valentona, sí. Entonces me dice, si tú verdaderamente crees que Dios es un Dios de amor y que Dios puede crear amor, ¿qué acciones tomarías? ¿Accionarías con divorciarte o accionarías con luchar por tu matrimonio? Ahí es donde se prueba si verdaderamente estoy decidiendo creer o no. Porque si mi respuesta es no, pero me quiero divorciar porque no siento amor, entonces no estoy creyendo que Dios es un Dios de amor y que Dios puede crear amor. Estoy creyéndole más a mis emociones. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Al menos para mí sí. Totalmente, estoy así. Dios es bueno y Dios nos ama. Amén. No Amén. se den por vencida, chicas. En esta temporada estoy segura que Dios está trabajando en el corazón de muchas de nosotras. Y es lo que nos toca a nosotros es presentarnos delante de Dios y decir, aquí estoy, realíneame, hazme alineación y balanceo. Si he dejado que mis emociones estén en la máquina del tren y guíen toda mi vida, perdóname y por favor realíneame. Ayúdame a verdaderamente poner primero mis creencias, lo que digo que creo en ti y que mis acciones reflejen eso. Y estar ok con el hecho de que mis emociones eventualmente van a seguir eso. Les mando un saludo muy fuerte. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros 10 minutos extra. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.